Buenos días, chicos y chicas. Hoy os voy a explicar qué es un contactor y cuáles son los elementos auxiliares que utilizamos en un circuito de automatismos cableados. Bueno, pues os tengo aquí un contactor que es el elemento principal de un automatismo cableado. ¿Qué es un contactor? Pues esto que veis aquí es un contactor. ¿Qué partes tiene un contactor? Un contactor es un elemento electromecánico que tiene una bobina que cuando recibe corriente, esa bobina actúa como electroimán. El electroimán tira de una carcasa metálica y baja un bloque que tiene asociado unos contactos. Bueno, pues vamos a identificar las bornas que tenemos aquí. Tenemos la borna A1 y la borna A2. La borna 2 está por duplicado aquí. La borna 1 y la borna 2 serían las bornas de la bobina que hace de electroimán. Como podéis ver, esta bobina es de 230 voltios. También hay bobinas que van a 24 o 12 voltios en corriente continua. Luego tenemos tres contactos de fuerza, que serían estos tres de aquí, las tres entradas con sus tres salidas. Un contacto auxiliar, que como vemos es normalmente abierto porque pone NO, normalmente open, que cuando se activa la bobina, estos contactos cambian de estado. Pasan de estar, estos cuatro contactos que están abiertos, a cuando se activa la bobina pasan a estar cerrados. Aparte de estos contactos, podemos acoplar al contactor más bloques de contactos auxiliares, como esto. Podemos acoplar dos contactos más que estarían abiertos y otros dos más cerrados. Esto se acopla simplemente así. Y este es el elemento principal de los automatismos cableados. Aparte de este elemento, ¿qué más elementos tenemos en un automatismo cableado? Pues tenemos, como no, pulsadores, que pueden ser normalmente open, normalmente abierto, o normalmente cerrado, normal clock. Estos pulsadores, como veis, se los puede acoplar otra cámara más para hacerlos de doble cámara. Por ejemplo, a este pulsador, que es normalmente abierto, le podría acoplar otra cámara aquí, también normalmente abierta, o otra cámara normalmente cerrada. Y así podría tener un pulsador a doble cámara, dependiendo de la función que quisiera que hiciera. También podemos tener pulsadores dobles que te hacen la función, que te pueden hacer la función de marchaparo. O incluso selectores, que te seleccionan una posición y se quedan fijos en esa posición. Al final del vídeo pondré los esquemas eléctricos de todos estos elementos que os voy enseñando. También podemos tener pilotos de señalización. Normalmente cogemos el piloto verde para la marcha, el rojo para el fallo térmico o parada y el amarillo para alguna opción auxiliar. Además de todo esto, los motores trifásicos deben llevar una protección que se conecta a la salida de los contactos de fuerza del contactor, que se llama relé térmico. Este relé térmico protege al motor trifásico de un posible fallo. Bueno, ¿qué más? Pues tanto los mandos que os acabo de enseñar como los pilotos se pueden insertar en estas cajas de mando, que pueden ser para 2 o 3 elementos. Aparte de esto, ya solo me queda hablar de los temporizadores. Al igual que puse el bloque de contactos auxiliares, también podemos poner un bloque de contactos temporizados. Se inserta de la misma forma que el bloque de contactos auxiliares. Este es un temporizador a la conexión, lo cual quiere decir que sus contactos
van a cambiar de estado un tiempo después de que la bobina del contactor se conecte. Tenemos dos contactos temporizados en este bloque, un contacto cerrado y un contacto abierto. Aparte de un bloque auxiliar temporizado, también existen temporizadores auxiliares que van aparte del contactor, como por ejemplo este. También es un temporizador, a la conexión, que tenemos el esquema aquí. Vale, y hasta aquí todo. Este sería el vídeo de los elementos que usamos en los automatismos cableados. Recordad, quedaros hasta el final del vídeo para ver los esquemas y simbologías que utilizamos. Además de lo dicho anteriormente, me he dado cuenta al repasar el vídeo que me estaba dejando dos conceptos importantes atrás, dos elementos importantes atrás en automatismos cableados, como son un relé auxiliar y una seta de seguridad. A ver, un relé auxiliar tiene el mismo principio de funcionamiento que un contactor, es decir, tengo una bobina que cuando se alimenta esta bobina actúa como electroimán y mueve unos contactos auxiliares que conmutan su estado. Si son normalmente abiertos, pasan a cerrados, y si son normalmente cerrados, pasan a abiertos. Este relé se llama tipo de cubito de hielo, que se inserta en un zócalo. El zócalo viene preparado para carril DIN y tiene pues estos contactos. Alguien me podría decir, entonces, ¿qué diferencia hay entre el relé y el contactor? Pues en principio la única diferencia es que el contactor tiene 3 contactos de fuerza para un motor, 3 contactos más robustos para un motor, pero el principio de funcionamiento es el mismo, el concepto es el mismo. Bueno, y por último ya os traigo lo que es una seta de seguridad. Pues es como una especie de pulsador o interruptor, pero tiene la peculiaridad de que se acciona mediante un golpe o presionando y se queda completamente enclavado en la posición de abajo. Para que vuelva a su posición original hay que girarle. Esto lleva dentro un contacto normalmente cerrado, es decir, la máquina está constantemente funcionando hasta que nosotros lo pulsamos. Es la única diferencia. Bueno, y esto es todo. Recordad que ahora al final del vídeo dejo la simbología de todos estos elementos que os he ido enseñando. Venga, un saludo, adiós.